¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden entre las páginas de la historia? ¿Qué verdades fueron silenciadas para siempre? Hoy vamos a desvelar uno de los mayores misterios de la fe cristiana, el libro que fue deliberadamente eliminado de la Biblia. Y te advierto, lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver todo lo que creías saber. La historia de la Biblia, tal como la conocemos hoy, es el resultado de siglos de debates, concilios y decisiones tomadas por hombres de poder. No fue un libro que cayó del cielo completamente formado, fue un proceso de selección, donde se decidió qué textos eran inspirados por Dios y cuáles no. Pero, ¿y si te dijera que uno de los libros más antiguos y venerados por los primeros cristianos fue borrado intencionadamente de la historia? Estoy hablando del libro de Enoc. Este texto no es una invención moderna ni una teoría de conspiración. Es un antiguo escrito hebreo, atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé. En la Biblia misma lo menciona. En el libro del Génesis, capítulo 5, se dice algo muy curioso sobre Elan, y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. A diferencia de todos los demás patriarcas que murieron, Enoc fue llevado directamente al cielo. ¿Por qué? ¿Qué lo hacía tan especial? El libro de Enoc tiene la respuesta. Este libro es una obra monumental, dividida en varias partes, que narra los viajes de Enoc a través de los cielos, guiado por ángeles. Enoc presencia maravillas que desafían la imaginación, ve los secretos de la creación, el funcionamiento de las estrellas y los planetas, los lugares donde se guardan las almas de los justos y los pecadores. Y lo más impactante de todo, recibe una profecía detallada sobre el futuro de la humanidad, desde la venida del Mesías hasta el juicio final. Pero la parte más controvertida, la razón principal por la que muchos creen que fue excluido, es su relato sobre los vigilantes. Según el libro de Enoc, antes del diluvio, un grupo de 200 ángeles, liderados por uno llamado Shemiasa, desobedecieron a Dios, fascinados por la belleza de las mujeres humanas. Descendieron a la tierra, tomaron esposas y tuvieron hijos con ellas. Estos hijos no eran humanos, eran gigantes, conocidos como los Nefelim. La Biblia los menciona de pasada en Génesis 6, diciendo, había gigantes en la tierra en aquellos días. Pero el libro de Enoc nos da los detalles escalofriantes. Estos gigantes eran criaturas voraces y destructivas. Consumieron todos los recursos de la humanidad y, cuando no hubo más, comenzaron a devorar a los propios humanos. La violencia y la corrupción que desataron llenaron la tierra. Pero eso no es todo. Los ángeles caídos no solo pecaron al unirse con mujeres, también enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos a la fabricación de armas, la hechicería, el uso de cosméticos para la seducción, la astrología y otras artes que, según el texto, corrompieron el alma humana y la alejaron de Dios en esencia. El libro de Enoc afirma que el origen del mal en la tierra no fue solo la desobediencia de Adán y Eva, sino esta intervención directa de seres celestiales rebeldes. Esta narrativa era increíblemente popular entre los primeros cristianos y judíos. De hecho, el libro de Enoc es citado directamente en el Nuevo Testamento. En la epístola de Judas habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, refiriéndose claramente a la historia de los vigilantes. Esto prueba que los autores del Nuevo Testamento no solo conocían el libro de Enoc, sino que lo consideraban una fuente de autoridad. Entonces, si era tan importante, ¿por qué desapareció? Aquí es donde la historia da un giro inesperado. La decisión de excluir a Enoc no fue unánime ni repentina. Fue un proceso gradual que tuvo lugar durante los primeros siglos de la Iglesia. A medida que el cristianismo se organizaba y establecía su doctrina oficial, surgieron preocupaciones. La historia de los ángeles, teniendo hijos con humanos, era problemática, planteaba preguntas teológicas difíciles. ¿Pueden los seres espirituales tener cuerpos físicos? ¿Cómo encaja esto con la naturaleza de Dios y la caída del hombre? Líderes de la Iglesia como San Agustín argumentaron en contra de esta idea. Les parecía demasiado fantástica, demasiado parecida a los mitos paganos de dioses que se mezclaban con mortales. Para simplificar la teología y presentar una narrativa más limpia y controlada, se tomó la decisión de marginar estos textos. Se argumentó que el canon, la lista oficial de libros bíblicos, debía ser cerrado. Y así, el libro de Enoc,
junto con otros muchos escritos conocidos como apócrifos, fue relegado al olvido en el mundo occidental. Se pensó que el libro se había perdido para siempre. Durante más de 1000 años, solo se conocía a través de las breves citas en otros textos. Pero aquí viene la parte más fascinante. A finales del siglo XVIII, el explorador escocés James Bruce viajó a Etiopía, y allí, en una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, encontró lo impensable, el libro de Enoch, completo y perfectamente conservado. La Iglesia Ortodoxa etíope nunca lo había eliminado. Para ellos, el libro de Enoch siempre ha sido y sigue siendo parte de su canon bíblico oficial. Lo han leído, estudiado y venerado sin interrupción durante 2000 años. El descubrimiento de estos manuscritos en Etiopía fue una bomba en el mundo académico y teológico. De repente, un libro que se creía perdido resurgió de las cenizas de la historia, trayendo consigo todas las preguntas incómodas que la Iglesia primitiva había intentado enterrar. El texto nos ofrece una visión completamente diferente del mundo antiguo. Un mundo lleno de seres celestiales, gigantes devoradores de hombres y conocimientos prohibidos. Un mundo donde la línea entre el cielo y la tierra era mucho más delgada. Nos muestra que la Biblia que tenemos hoy es una versión editada de una historia mucho más grande y compleja. Pero aquí es donde te dejo con la pregunta sin respuesta. La Biblia nos dice que el gran diluvio fue enviado por Dios para limpiar la tierra de la maldad del hombre. Génesis 6 dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra». Pero el libro de Enoch ofrece una razón adicional y más específica. El diluvio no fue solo para castigar a la humanidad, sino para destruir a los gigantes, los Nefelim, la descendencia impía de los ángeles caídos, que estaban aniquilando la creación. Entonces, la pregunta es esta: ¿han si la razón del diluvio fue, en gran parte, corregir un desastre cósmico causado por ángeles rebeldes y no solo por la maldad humana? ¿Qué nos dice eso sobre la justicia de Dios? ¿Significa que la humanidad fue, en cierto modo, una víctima colateral en una guerra entre fuerzas celestiales? ¿Y por qué una verdad tan fundamental sobre uno de los eventos más importantes de la Biblia fue deliberadamente ocultada para la mayoría de los creyentes durante casi 2 milenios? La existencia del libro de Enoch nos obliga a cuestionarlo todo. Nos demuestra que la historia la escriben los vencedores. Y en el caso de la Biblia, los vencedores fueron aquellos que decidieron qué verdades eran aceptables y cuáles debían ser borradas. La próxima vez que abras una Biblia, recuerda que lo que tienes en tus manos es solo una parte de la historia. Las páginas que faltan podrían contener secretos que apenas empezamos a comprender. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los misterios del pasado. Si este tema te ha parecido tan fascinante como a mí, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando los secretos más profundos de la historia y la fe. ¡Hasta la próxima!